Salmos 113. ¿Lo tienen? Voy a leer para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por el privilegio, por la bondad tan especial que tenemos de estar aquí en tu presencia para adorar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Solo tú eres Dios, digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Te bendecimos y te honramos, Señor de la gloria. Te exaltamos, Padre de toda misericordia. En esta hora, Señor, queremos presentarte nuestras vidas para oír tu palabra. Sabemos lo que tú siempre nos has enseñado, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Que es en vano que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, o que comáis pan de dolores, porque a su amado Dios le dará el sueño. Por eso queremos pedirte en esta noche, en tu infinita misericordia, soberanía y en tu infinito amor, que nos des un poderoso espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, Padre. Que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuáles las riquezas de la gloria tuya en tu llamamiento y en la esperanza que nos has dado, y que sepamos cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros. Señor, gracias. Pon en nosotros el fundamento que necesitamos. Rompe las cadenas y quebranta los yugos, y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar. Las maravillas de Dios nos inspiran a alabarle. La vida es tan variada, son tantas circunstancias. Cada persona corre una carrera. Es la misma carrera y estoy hablando de la gente que está en Cristo, es la misma carrera para llegar un día a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Sin embargo, las circunstancias de cada uno son diferentes. La etapa de cada uno en la vida también es diferente. No todas las cosas serán lo mismo para todas las personas. Estoy hablando de las personas
que servimos a Dios y que estamos en la iglesia. Con razón el Señor dice en su palabra, no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estamos aquí todos los que servimos al Señor reconociendo la soberanía de nuestro Dios, que Él es Dios, que tiene preparado para cada persona, para cada uno, algo específico en la vida y un propósito definido, que de acuerdo a esos propósitos va a ser el camino por el que cada uno transite, que nosotros nunca debemos afanarnos por estar en el nivel o la posición de otra persona, porque cada uno va en una etapa diferente de su carrera. Ni tampoco angustiarnos porque las pruebas, o digámoslo de manera más secular, los problemas que yo tenga que enfrentar sean diferentes, más complicados o más fuertes que los de otro. Ni siquiera tenemos tampoco que afanarnos porque en el día que nos asalte a nosotros la angustia por razón de las circunstancias que Dios permite, miremos al lado y veamos a otro que no tiene que llorar. En ese momento probablemente está sonriendo. Y mientras alguien ora la oración de fe y pide al Señor por el pan nuestro de cada día, probablemente alguien a su lado da gracias al Señor porque no tiene dónde poner tanta comida que le es suplida en esos días en los que vive. Son las diferentes cosas que nosotros vamos a enfrentar. Y por eso he querido referirme a esta parte de que las maravillas de Dios nos inspiran a alabar su nombre. Hay momentos que las circunstancias pueden ser complicadas, tanto en la vida material, en la vida de hogar, en la parte de la provisión material, o incluso en sus batallas internas, cada uno por lograr o por querer encontrar un sentido a la vida, porque todo el mundo no sufre por lo mismo. Todo el mundo no sufre por lo mismo. Unos que aparentemente lo tienen todo, sin embargo están sufriendo. Y usted encontrará cosas tan extrañas, personas que lo tienen todo, queriendo salir de ese medio donde lo tienen todo y experimentar lo que usted y yo experimentamos, para ellos saber si son realmente personas que tienen capacidad de sobreponerse a las angustias que pueda presentar el diario vivir. Es extraño. Yo he encontrado personas que lo han dicho de esa manera y se lo estoy diciendo porque es la experiencia. En la vida cristiana, cualquiera que sean las circunstancias, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque nuestra vida está en las manos del Señor, porque nosotros no dependemos del trabajo en el que estamos trabajando. Usted comerá no porque su trabajo produce mucho dinero, sino porque tiene un Padre. Él dice en su palabra, el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Mateo: mirad las aves del cielo.
no ciegan, no siembran, no van a la cosecha, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, dice el Señor. No hilan, no trabajan allá en esas grandes agencias o boutiques o en los lugares de diseños de alta moda. Y sin embargo, dice el Señor, ni aun Salomón con toda su gloria se pudo vestir así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así. Luego le hace una pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que usted y yo no vivimos por el salario, realmente la cantidad que tenemos en las manos. El Señor nos mandó a trabajar. Y es bueno trabajar, estar ocupado, producir. Pero Dios mantiene tanto al que su trabajo es tan excelente y produce unos resultados económicos maravillosos a los ojos de los demás. Y también el Señor alimenta a aquel que tiene un trabajo que a los ojos de los demás dice: ¿y cómo es posible que viva de eso? Sin embargo, usted lo ve, mire en la iglesia, párese un día, dele gracias al Señor, eche una ojeada y a su alrededor usted verá personas de la iglesia. Unos ganan un salario extraordinario, otros no se sabe realmente cómo hacen para vivir, diría usted. Sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves de los cielos?, dice el Señor. Es extraordinario. Digo, es extraordinario. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por ser tan extraordinario? Tenemos que dar gracias a Dios. El verso 5 comienza a describir y dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Está hablando de un Dios real. ¿Quién es semejante a nuestro Dios? ¿Alguno de ustedes puede presentar a alguien que sea semejante a nuestro Dios? Alguien que tenga esa soberanía. Cuando dice que se sienta en las alturas, quiere decir no hay nadie más alto que Él, no hay nadie más grande que Él. Y no está allá batallando para estar allá, dice sentado en las alturas. La posición sea físicamente hablar de sentarse significa me puedo sentar, puedo descansar, puedo estar tranquilo, no estoy corriendo. Y Él, la Escritura dice, se sienta en su trono, en las alturas. Entonces está diciendo: soy Dios, no hay nadie más alto que yo, tengo todo bajo control, por eso estoy sentado. Dios tiene todo bajo control. Digo, tiene todo bajo control. Y es maravilloso cuando hablamos de un Dios así, soberano, sentado en las alturas. Eso nos da a nosotros una tranquilidad enorme, porque pase lo que pase, nuestro Dios sigue siendo Dios. Las naciones tiemblan, las personas tiemblan, la sociedad se angustia, pero nuestro Dios sigue sentado en su trono, en las alturas. ¿Quién como Él? El Salmo
que es uno de mis favoritos, lo dice con tanta fuerza: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero el que habita el abrigo del Altísimo será librado. Esa parte es extraordinaria, pero mire lo que dice el verso 6: que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, siendo tan grande, y quiere mirar en el cielo y en la tierra. ¿Qué mira él? A usted, que somos insignificantes en términos de poder, somos sus criaturas, con unas batallas que a veces hasta nos tenemos que reír de nosotros mismos. Sí, a veces nos tenemos que reír de nosotros mismos. Nos angustiamos por cosas que no existen. Nos angustiamos como Elías por posibilidades. Nos deprimimos. Me están buscando para quitarme la vida. Solamente yo he quedado. Como los espías que fueron enviados a la tierra prometida a revisar la tierra y vinieron con el reporte: jamás podremos entrar a esas ciudades. A los ojos de ellos nosotros éramos como langostas, como hormigas. Y mire lo que dice: todos sus habitantes son gigantes. Nos inventamos nuestras propias historias y sufrimos por las historias que nosotros mismos nos inventamos. Porque no es solamente que nos inventamos las historias, sufrimos por las historias que nosotros mismos nos inventamos. Porque el pueblo, los espías que vinieron con esa historia, todo el mundo les creyó y todo el mundo comenzó a sufrir y todo el mundo lloró y todo el mundo dijo: nos queremos morir aquí, ya nos hubiéramos muerto, queríamos morirnos en Egipto. Una cantidad de cosas, y comienzan a llorar. Dice: el pueblo lloró. Y no era cierto. Todos no eran gigantes. Habían gigantes, pero todos no eran gigantes. Aparte de eso, sí podían entrar porque Dios les había dicho: yo los voy a hacer entrar. Pero Dios, dice, se humilla a mirar en los cielos, en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A usted y a mí. Bueno, ellos tienen sus propias historias, y usted y yo. Y no solamente nuestras propias historias. El Señor nos encuentra llorando a veces en el altar de la oración, llorando por cosas que no son reales. ¿Está usted aquí conmigo? Digo, nos encuentra llorando y sufriendo por cosas que no son reales. ¿Cuántas veces hemos llorado: Señor, yo no sirvo para nada? Y es una gran mentira. Pero nos inventamos la historia. Dios nos dice: haga algo, y decimos como Moisés: yo no sirvo para eso, escoja otro que sirva, yo no soy capaz. Es una gran mentira. Si Dios le dijo: haga, camine, sirva, es porque puede servir, es porque puede caminar, es porque puede vivir la vida cristiana. Pero nos inventamos nuestra propia historia y luego nos encuentra sufriendo por las cosas que nosotros mismos nos inventamos. En el libro de Isaías, el Señor le dice a Israel: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es como heno,
y del Hijo del Hombre, que es como un gusano, que se lo va a comer la polilla. Dice, y todo el día tuviste miedo del destruidor cuando se disponía a destruir. Y luego le hace un reclamo al Señor y dice, ya te has olvidado de mí. Que soy Jehová tu hacedor. Te olvidaste de mí, te pusiste a tenerle miedo a la gente, dice el Señor. O sea, vivimos con unos temores prefabricados. Y luego el Señor sigue mostrándonos en su palabra tantas cosas. Y nosotros tenemos que decir de verdad si el Señor tiene razón aquí cuando dice se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, a mirarnos y a ponernos atención, a ponernos cuidado. Nos responde en las cosas que nosotros le decimos aunque no tengan razón, porque hay cosas que no tienen razón y el Señor se toma el trabajo de responder como le respondió a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? No, estoy aquí porque todo el mundo te dejó, derribaron tus altares, has matado a todos tus profetas, solo yo he quedado, me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor se tomó el trabajo no solamente de mirarlo, de responderle y decirle no es cierto. Yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se han doblado. Y no te van a matar, no te preocupes, vuélvete por el mismo camino al lugar donde estás, que no te van a matar. Son tantas las cosas, pero me asombra cuando llega el verso 7, porque hay dos frases que demuestran la condición del ser humano y cómo el Señor es de maravilloso, las proezas de Él. Mire lo que dice: Él levanta del polvo al pobre. Su soberanía. Él levanta del polvo al pobre. ¿Quién es el pobre? Bueno, para la gente que hablamos en la parte humana, el pobre es el que no tiene dinero, ¿no? No tiene dinero. Pero aquí, cuando habla de este pobre, dice, Él levanta del polvo al pobre, está hablando no solamente de una persona que es pobre porque no tiene. Está hablando de una persona que es pobre porque lo han hecho caer a lo más bajo, probablemente de su autoestima. Está en el polvo. ¿Sabe lo que quiere decir estar en el polvo? Encontrarse tirado en el camino. Porque una cosa es ser pobre y otra cosa es estar tirado en el polvo. ¿Está conmigo? Una cosa es ser pobre y otra cosa es estar tirado en el polvo. Ser pobre no necesariamente quiere decir estar tirado en el polvo. Pero el que es pobre y está tirado en el polvo es porque, aparte de ser pobre, habrá personas quienes han hecho su mejor esfuerzo para tirarlo lo más bajo, aprovechándose de la condición de ¿cómo se dice? Indefección, de la posición donde no tiene fuerza. Usted sabe que no es lo mismo atacar a alguien que tiene fuerza que atacar a alguien que no la tiene.
Y aquí está hablando de una persona que no tiene fuerza, por eso la tiraron al polvo. Alguien, no se sabe quién, pero alguien ha hecho caer a este hombre al polvo. Alguien se encargó de ponerle el pie encima. Hay una descripción de esto en el libro de Isaías, en el capítulo, si no me equivoco, es el 52. Déjeme ver. Quiero leerlo al pie de la letra. Pero esta descripción me parece muy acertada. El capítulo 51 dice el verso 22: así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz. Gloria a Dios. Dice de nuevo el verso 22: así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Escuche, nunca más lo beberás. Tremenda descripción. Está hablando Dios. Así dice Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. El cáliz se refería a una copa. Dice, nunca más lo beberás. Mire lo que dice en el próximo verso: y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma. Oiga bien lo que le dijeron: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Esta era exactamente una descripción acertadísima. Dios está describiendo la condición de este. Dice, hubo gente que le dice a este: inclínate para que pasemos por encima de ti. Dice, y tú inclinaste tu cuerpo, y los demás caminaron por encima de ese. O sea, en otras palabras, gente que es pisoteada por los demás. La vida se puede presentar de muchas maneras, y hay momentos donde a usted no le queda más opción que llorar, ¿no? Porque ¿qué más va a hacer? Si alguien le dice, inclínate y pasaremos por encima tuyo, ¿por qué cree que se inclinaron? Y dice, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. ¿Por qué cree que lo hicieron? Porque no tenían opción. Porque hay momentos cuando usted se queda sin opciones humanas. ¿Está aquí conmigo? Dicho en otras palabras, la vida se le puede presentar a cualquiera de nosotros, a usted, a mí, al que sea, de esta forma, de cualquier otra. Pero aquí lo que está diciendo el Salmo es: Él levanta del polvo al pobre. Si cuando miramos y decimos Él levanta del polvo al pobre, parece sencillo, pero es todo un proceso. Porque dice que Él primero se inclina para mirar. O sea, primero se inclina a oír. Segundo, a juzgar qué es lo que le está pasando a ese. A mirar
¿quiénes son los que le han atropellado de tal manera que lo tienen en el polvo? Y luego le dice, Él lo levanta de ahí. Es todo un proceso. Es toda un... Las personas a veces no entendemos esto de los procesos, pero siempre lo hemos enfatizado. Todo en la vida es un proceso, hay procesos. Hay procesos para todo. Las cosas tienen un proceso, así parezcan inmediatas, no son inmediatas. Las cosas en la vida tienen un proceso. Incluso ahora que vivimos en la tecnología de lo digital y de los sistemas súper rápidos, que usted da clic y usted quiere una respuesta inmediata, aún así eso lleva un proceso. Lo que pasa es que han agilizado la velocidad con que se cumple el proceso, pero el proceso sigue estando ahí. Cuando usted hace algo, si estamos hablando de manipular, como dirían los que hablan la lengua de Castilla, un ordenador, como diríamos nosotros, un computador, o usted manipula un instrumento de estos, de este tipo de tecnología, así sea en un pequeño aparatito llamado celular, que realmente es un mini computador. Allí hay procesos. Y Dios aquí está cumpliendo un proceso. Se inclina a mirar desde el cielo. Se da cuenta quién es el que está en esa condición de indefección, pobre, no solamente porque no tiene, sino pobre porque a más de no tener probablemente las capacidades económicas o la fuerza que se necesita en la vida, o no tener el nombre que se necesita. Hay muchas cosas que cuentan en esto. Aparte de todo eso, hay quienes aprovecharon de eso para decirle, bueno, póngase ahí como tierra que voy a caminar por encima suyo. Y dice, y tú pusiste tu cuerpo como tierra, como camino, y ellos pasaron. Él se inclina a mirar cuando hay alguien tendido en el piso, porque no tiene la capacidad, porque no tiene la fuerza, porque no tiene el nombre, porque no tiene el dinero, porque no tiene lo que se necesita para salir de ahí. Y él se inclina a mirar, dice, él mira desde allá y se da cuenta y dice, y el otro está caminando, dice, y tú pusiste tu cuerpo y ellos pasaron por encima de tu cuerpo. O sea, caminaron por encima de tu vida, te pisotearon, dice, pero el Señor dice, yo lo levanto. Es otro proceso. Sacarlo de ahí es otro proceso. ¿Cómo? Dios sabe lo que hace, pero a Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, etcétera. Y le dice muchas cosas, le dice, engrandeceré tu nombre, te bendeciré, serás bendición. Son cosas que suceden en la vida de las personas en ese proceso de Dios levantarlo. De repente el que está tirado en el piso mientras los demás pasan, siente una mano que lo levanta, y Dios comienza a hacer cosas como hizo con Abraham. Primero le da un nombre. Nosotros humanamente creemos que lo que hace a una persona es su posición social, económica o de autoridad en el área que sea, tanto secular o en lo espiritual. Pero resulta que no. Dios le dijo a Abraham, yo engrandeceré tu nombre. Le dice, yo causaré que tu nombre sea un nombre de respeto. Engrandecer el nombre de una persona es a los ojos de los demás, porque para Dios usted siempre ha valido lo que es. Es para los demás que el pobre no vale, pero para Dios siempre ha valido, por eso lo levanta de ahí.
porque para Él tiene el mismo valor. Él le dio el valor. Él sopló de su espíritu en cada uno de nosotros. Usted tiene un valor que a veces nosotros, por las angustias de la vida, se nos cae la moral al piso y creemos que no valemos. Pero olvídese de eso. Usted vale tanto que Dios de tal manera lo amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo unigénito. O sea, usted vale así. Hay esposas que creen que porque han sufrido en el hogar, por eso no valen. Oh, yo no sirvo, yo no he hecho nada, yo no tengo nada, yo ya me volví ya una señora de 55, 60 años. Lo único que pude hacer en la vida fue tener hijos y ya. ¿Le parece poco? Hubo una mujer despreciada que se llamaba Lea. Su esposo tenía otra esposa que se llamaba Raquel. Y Lea nunca fue apreciada. No se sabe por cuánto tiempo. Una vez hablamos de ella aquí mientras dábamos un estudio de la palabra de Dios. Y Lea tuvo 4 hijos. Y ella pensó que con esos 4 hijos iba a mejorar su situación. Y no, ¿qué diría Lea? Para lo único que sirvo, para tener hijos. Porque no he podido hacer, ni siquiera me he ganado el corazón de mi marido. Rubén, Simeón, Leví, Judá, hijos de Lea. Para ella, en su momento de sufrimiento, cuando ella estaba en sus angustias, probablemente no pensaba. Cuando nació Leví, ella dijo: ahora sí se unirá a mí mi marido. Nunca se unió. Cuando nació el cuarto, que era Judá, ella dijo: ahora alabaré el nombre de Jehová. Ya no puso ninguna cosa como un motivo del nombre de su hijo, sino mejor me pongo a alabar al Señor, porque esto aquí. La escritura no dice cuándo, pero hay una cosa asombrosa cuando uno termina de leer la historia, y es que cuando se murió Jacob, antes de morirse, él le dio un mandato a sus hijos y les dijo: miren, ya me voy a morir. Él estaba en Egipto y le dice a sus hijos: ya me voy a morir, yo quiero que me lleven a enterrar al sepulcro que está allá en el encinar de Manre, en Hebrón, porque allá está sepultado Abraham y Sara, que son mis abuelos. Allá está sepultado Isaac y Rebeca, que son mis padres. Y luego dice: y ahí sepulté yo a Lea, sepúlteme al lado de ella. ¿Cuándo surgió, cuándo llegó ese reconocimiento para que este hombre, porque a la esposa que él amaba no la sepultó allá, la sepultó en el camino de Belén, dice la palabra, a Raquel? Pero esta que era la despreciada, yo supongo, son suposiciones, yo me imagino que cuando se murió Raquel, este hombre se quedó mirando a Lea y diría: ¿qué cosa? Dios tiene que tener un propósito con esta mujer. Ella se casó conmigo, tal vez no porque su padre me engañó, porque al principio él creía que era un engaño de su suegro. No fue el padre de la muchacha. De pronto él comienza a pensar y comienza a mirar los hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá. Definitivamente. Y esta mujer recibió el reconocimiento en algún momento de la vida. ¿Cuándo? No se sabe. Pero ¿por qué sabe uno que ella fue levantada a un reconocimiento especial? Porque la enterraron en el sepulcro
donde estaba Abraham con su esposa, Isaac con su esposa, y ahora donde iba a estar también Jacob. ¿Qué es lo que el Señor nos dice aquí? Él levanta del polvo al pobre. No es la gente, no son las personas que lo levantan a usted, no son los que usted se imaginan que lo van a ayudar a levantar los que lo van a levantar. Hay uno solo que lo puede levantar, y ese se llama el Dios que creó los cielos y la tierra, su Padre que está en el cielo. Él que ha mirado su condición es el único que lo va a levantar. ¿Cómo? Como Él quiera. Porque Él le dijo dos cosas a Abraham. Le dijo: te bendeciré. Muy bien. Eso trae reconocimiento, que Dios le bendiga. La gente tiene que darse cuenta dónde está la bendición de Dios. Es inevitable. Cuando Dios lo bendice, es inevitable que la gente se da cuenta que Dios lo bendijo. Así a la gente le duela, así a la gente no, bueno, lo que sea, pero es inevitable. La gente tendrá que darse cuenta. Nadie tiene que decirlo. Sencillamente se van a dar cuenta: Dios lo bendijo. Pero hay algo que todavía falta que usted y yo lo analicemos. Es cuando Él dice: y serás bendición. Porque una cosa es que Dios me bendice, y otra cosa es que el que se acerque a mí resulte bendecido por causa mía también. Esa es otra cosa. ¿Está aquí conmigo? Eso es lo que Dios le dice a Abraham: te bendeciré, pero también serás bendición. El que se te acerque. Le dice: el que te bendijere será bendito. Dicho en otras palabras, el que se te acerque con buenas intenciones el que se te acerque con buenas intenciones contigo será bendito. Y eso es algo que también es inevitable, y que es una evidencia estruendosa de que Dios ha levantado al pobre. ¿Por qué? Porque no solamente es bendito, el que se le acerca con buenas intenciones resulta siendo bendecido también, porque se acercó a este otro. Son las cosas que Dios hace. Pero permítame ir al otro verso que estamos allá, porque me agrada. Mientras estaba estudiando la palabra: Señor, queremos oír tu voz. Esta palabra es extraordinaria. Dice: Él levanta, o Él alza al menesteroso del muladar. Aquí hay una cosa diferente, hermano. Tal vez usted y yo, cuando lo leemos, no hagamos diferencia entre lo uno y lo otro, pero sí hay una diferencia. Uno es el polvo, y uno es ese pobre que está tirado en el polvo porque alguien lo tiró allá. Pero aquí habla de otro que anda en el muladar. ¿Qué es el muladar? El muladar era el basurero. El basurero. Y dice: Él alza al pobre del muladar. Esta es otra historia, hermanos. Esta es otra historia totalmente diferente. No sé, pero me gusta analizarlo, y usted lo habrá visto, que las personas que se la pasan en el muladar, o sea, en el basurero de las ciudades, son las personas que nadie tiene en cuenta.
que no solo son pobres, se lo voy a decir de la manera más dolorosa, pero es necesario decirlo, ellos tienen que vivir de las obras de los demás. ¿Qué hacen las personas que habitan en los basureros? Buscando lo que a usted y a mí no nos sirve. Las obras de nuestra vida para ellos son tesoros. Ese radio viejo que usted puso para botarlo en el muladar, o sea, en el basurero, porque no sirve, para usted no sirve, para él es un tesoro. Las cajas que usted desprecia, las cajas de cartón, porque ya cumplieron su ciclo, eran un empaque. Para nosotros lo interesante era lo que iba dentro de la caja. Ya nosotros tomamos nuestro tesoro, ahora tiramos ese empaque, esa caja al muladar. Allá está esa persona que dice: para usted el tesoro es lo que estaba dentro, pero para mí lo que a usted le sobra y lo que a usted no le sirve es un tesoro. Y entonces toma la caja que usted botó y dice: yo puedo vivir de esto. Es probable que también busque en el muladar comida, porque son personas destituidas totalmente. Usted dirá: en el muladar, probablemente usted y yo nunca nos imaginaríamos esto, pero hay personas que buscan con ansias entre los sobrantes de una casa, porque puede ser que alguien como usted y como yo botamos un queso que ya no nos interesaba. Está viejo, está feo, lo compré, no me gustó, no era de la marca que yo quería, no sirve al muladar. Viven de las obras de los demás. Y aquí dice que Dios también mira a aquellos que les toca vivir de las obras de los demás. Y estoy hablando de su vida cristiana, no estoy hablando de su vida física. Aunque si hay alguien que está aquí que le haya correspondido esa circunstancia literal en lo físico, sepa que Dios también tiene el poder para levantarlo del muladar físico y sacarlo de allá también y hacer con usted maravillas. Pero estoy hablando de la vida cristiana, estoy hablando del caminar diario mientras vivimos, cuando los demás disfrutan todo y a usted le queda lo que sobre, y de eso tiene que vivir, y usted ni siquiera tiene un nombre. Solo es uno más en una estadística. Si a alguien le sobra algo, usted tendrá derecho. Si no le sobra nada, tendrá que abrir un nuevo orificio en su correa, en su cinturón. Y hablando en términos de la vida como tal, de la vida espiritual, de lo que a usted le corresponde, de tantas cosas que algunas veces uno anhela y que uno las ve como que están de lejos de aquí hasta la luna o hasta Venus, no sé a dónde. Y que usted sabe: yo hago así, pero jamás llegaré allá. Entonces le toca conformarse con lo que otros van dejando en el camino. Lo que los demás quieran como que les sobra, eso es lo suyo. El Señor dice: Él levanta también a ese pobre que está en el muladar viviendo de las obras de los demás. Ese que nadie mira, ese que le toca conformarse de mirar desde la última parte de allá de la vida. ¡Ay! Qué bonito aquello que hace fulano para Dios. Ellos piensan: bueno, mi única opción será arrodillarme aquí a orar. Señor, bendícelos a ellos que pueden. Señor, bendícelos a ellos que pueden. Lo único que puedo hacer, Señor, ayúdalos a ellos que sí pueden. Ay, aleluya, santo. Señor, bendícelos a ellos que pueden. Y algunas veces el que puede, que es una bendición que el Señor le conceda, pues está tan ocupado haciendo lo que le corresponde que a veces no es ni que sea mala gente,
sino que no se da cuenta del que no puede. Habrá gente que viene a los cultos caminando desde su casa, 35 minutos, 45 minutos, 1 hora, y no ha dado su brazo a torcer. Yo voy a ir a cada culto que haya en la iglesia, así no tenga para pagar mi pasaje del bus, porque de todas maneras yo amo al Señor. Le toca vivir de eso. Y le toca levantarse a las 4 de la madrugada, todos los días sin falta, porque el resorte que sale del colchón aquel, cuando usted se descuida, se voltea a levantarse, joven. O tal vez en la ventana de su casa, no, el vidrio no está completo, se rompió, y un zancudo entró a darle vueltas en la oreja a las 3 de la mañana, a levantarse con un trapito, espantando el zancudo mientras ora: Señor Padre Celestial, Dios mío. Y usted piensa que tal vez es el menos de todos, comiendo de lo último que queda, de lo que le sobra a los demás. Ni siquiera la gente se acuerda de usted. A lo mejor habrá llorado solo en un rincón, en un día de fiesta cuando todo el mundo se goza. Usted a lo mejor solo en un rincón llorando por su desdicha, porque usted no es el que canta, usted no es el que toca, usted no es el que predica, a usted no es que lo nombran, usted no es que está bien, usted no es líder de nada, usted no le dijeron que hiciera esto, no le dijeron que hiciera nada. Y la gente pasa y lo felicita: Dios lo bendiga, me alegro de verle. Y por dentro tal vez la persona dice: Dios mío, si supieran cómo vivo y lo que me pasa. Usted no necesita que la gente sepa cómo vive y lo que le pasa, porque hay uno que se inclina a mirar desde los cielos, desde su trono, a mirar en la tierra, y Él sabe quién es usted, sabe cómo vive, sabe lo que le pasa, sabe las lágrimas que llora, sabe las angustias que pasa. Y si acaso es despreciado, Dios conoce el desprecio. Si lo tiraron al polvo, Dios conoce que está en el polvo. Y si está en el muladar, Dios conoce que está en el muladar. Pero Él dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo levanta del muladar. Pero le voy a decir cosas que probablemente usted y yo nunca nos hemos imaginado. Son las cosas que a veces son extrañas, pero dice Él, después que hace eso y los levanta de allí, los hace sentar con los príncipes de su pueblo. Los hace sentar, Él los hace sentar con los príncipes de su pueblo. Puede ser que los príncipes no quieran que se siente allá, pero Él los hace sentar con los príncipes. ¿Cómo? A su manera. ¿Cómo los levanta? A su manera. ¿Cómo los lleva hasta allá? A su manera. ¿Quién va a ser el instrumento? Solo Él sabe. Pero Él siempre tiene un medio para cumplir su palabra, porque Él no depende de los hombres. Él es Dios. Él está sentado en las alturas, dice aquí, y Él los hace sentar con los príncipes de su pueblo. Al destituido. Siga orando. Usted que no puede, siga orando, porque sí puede. No sabe lo grande que está haciendo. No sabe que las lágrimas que uno derrama son puestas en una redoma. Dice la palabra de Dios en el libro del Salmo: pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? Ore, llore, mire de lejos,
camine la hora que tiene que caminar para venir al culto y regrese caminando la otra hora. No sabe que desde el cielo lo están mirando cada paso que da usted en el camino cuando viene desde su casa, y ya tal vez los zapatos gastados, y tal vez usted se arrodilla a orar y llora con angustia: Señor, mira. Usted no sabe que le están oyendo y le están mirando antes de que usted diga: Señor, mírame. Lo están mirando. Cuando llega el momento, Dios hace esas maravillas que uno se asombra. Cuando pasa el tiempo, la gente se pregunta: ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién lo enseñó? ¿Quién le dio ese estilo? ¿Quién le dio esa capacidad? ¿Quién hizo por él semejante cosa? Alguno se volvió el cantante principal del pueblo. Otro se volvió un predicador y nunca lo pensó. Otro resultó siendo líder y jamás se lo imaginó. Algunos otros resultaron en la obra por allá en otras ciudades, sirviendo primero como ayudantes y luego al frente de algo, y nunca nadie puede explicar qué pasó, cómo fue, a qué hora sucedió. Cuando estaba en la peor posición, cuando ya había puesto su cuerpo para que pasaran y caminaran sobre él, entonces Dios dijo: suficiente, te quito de tu mano ese cáliz, te quito de tu mano esa angustia, de ahora en adelante nunca más lo beberás. ¿Cuántos alaban su santo nombre? Por eso dice el Salmo: alabad el nombre de Jehová, siervos de Jehová. Que sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre todos los cielos es su gloria. El pueblo debemos adorar al Señor porque hay maravillas que Él está haciendo, aunque uno no se da cuenta que las está haciendo. Él está sacando a uno de una posición cuando uno no se da cuenta que Él lo está sacando. A veces cuando la noche está más oscura es porque ya va a amanecer. A veces se necesita que se muera Lázaro para que haya una verdadera resurrección. Dios tiene en su mano el poder para hacerlo, y le corresponde al pueblo exaltar su nombre, no olvidarse de Él, no olvidarse de sus maravillas, no olvidarse de lo que Él quiere hacer. La vida podrá presentarle momentos angustiosos. No se olvide que usted le sirve al único y verdadero Dios. No importa lo que pase, nunca se olvide que usted le sirve al verdadero Dios. Las angustias que haya pasado o que esté pasando nunca serán suficientes para opacar la gloria del Señor al que le servimos. Porque le servimos a un Dios grande, le servimos a un Dios real, le servimos a aquel que tiene en su mano todo el poder. ¿Puede usted hoy decir amén? Señor, yo creo que te sirvo a ti, que tienes en tu mano el poder. Creo que tú eres soberano, creo que tú haces cosas especiales, creo que extiendes tu mano sobre mí. Si en esta noche usted quiere decírselo, le invito a que lo haga, ya sea sentado, de pie, arrodillado, como usted quiera, pero le invito a que le diga al Señor algunas palabras.